Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Fondo. Es una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En esta ocasión vamos a hablar de la minuta de Seguridad Nacional y para ello nos acompaña la diputada Lorena Corona Valdés, diputada del Partido Verde Ecologista de México y secretaria de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña Javier Corral Jurado, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Gobernación. Diputado, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Para empezar este tema, quisiera preguntarles a los dos, ¿a qué circunstancias obedecen las modificaciones de ley de seguridad nacional? Bueno, esta es una iniciativa que presentó el presidente de la República en abril del 2009 como Cámara de Origen en el Senado de la República y que buscó encuadrar en un marco de legalidad la actuación extraordinaria, por no decir emergente, de la Fuerza Armada Permanente en las tareas de coadyuvancia que ha venido realizando para el combate a la delincuencia organizada. Se trata del reconocimiento de una realidad. Los cuerpos policíacos en las entidades, en los municipios, han sido rebasados y en algunos casos sustituidos por las bandas delincuenciales que tienen vinculación directa con el narcotráfico. Y se requirió de la participación de las Fuerzas Armadas para coadyuvar con ese combate, toda vez que el fenómeno delincuencial se constituyó en una amenaza a la seguridad nacional dentro de la vertiente de la seguridad interior. Y entonces el presidente envió esta iniciativa al Senado, que a lo largo de un año fue analizada por los senadores. Le hicieron algunas modificaciones importantes, mejoraron, diría yo, la iniciativa del presidente de la República y generaron un mecanismo, una figura jurídica para que esta intervención de las Fuerzas Armadas se dé bajo ciertos supuestos, acreditar realmente los riesgos o las amenazas a la seguridad nacional y sobre todo a solicitud de las autoridades locales o de las autoridades estatales para corresponsabilizar a los distintos niveles de gobierno en una actuación tan importante y a veces tan trascendente como es la del Ejército en estas tareas. El Senado de la República votó en abril del 2010 esa iniciativa, la convirtió en minuta y la turnó por esa fecha a la Cámara de los Diputados, que es el trabajo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, dictaminar esa minuta y allegarnos de los mayores elementos, de las opiniones más diversas en torno de su contenido. Pero lo provocó, sin duda, el deseo de acotar, vamos a decirlo de alguna manera, estas facultades omnipotentes, omnipresentes, que el Ejecutivo Federal tiene por mandato de la Constitución en disponer en todo tiempo de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, me refiero a la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución. Y me parece que todo esfuerzo que camine por la ruta de acotar esa facultad va a ser importante, y es importante, y es lo que estamos ahora trabajando en la Comisión de Gobernación. Redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en un combate frontal, tanto en los ámbitos de seguridad pública como en el ámbito de la seguridad nacional, o es acotar únicamente la función de las Fuerzas Armadas. Mi punto de vista sería que nosotros no debemos ni podemos redefinir el papel de las Fuerzas Armadas, ni creo que las Fuerzas Armadas quisieran redefinir su papel en términos de una reconversión a un cuerpo policíaco de carácter nacional. Más bien se trata de encuadrar legalmente la actuación del Ejército o de la Fuerza Aérea o de la Marina en actividades circunscritas a defender
la integridad del territorio, de las instituciones democráticas, amenazadas por fenómenos como el de el narcotráfico. Y cuando digo no creo que haya que revisar ese papel, es que lo que hay que hacer es encuadrar legalmente esa actuación de intervención en materia de seguridad nacional y en todo caso delimitar que cuando intervienen en actividades de seguridad pública lo tienen que hacer en coadyuvancia, en auxilio, como lo dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validó la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de colaboración con las autoridades locales, pero no de sustitución, no de participación directa y única del combate a estos fenómenos. Eso es lo que se refiere cuando dice encuadrar el papel de las Fuerzas Armadas. Encuadrar legalmente. El diputado Corral hablaba de la participación, de involucrar más al Congreso, a la gente, a tomar opiniones para esta ley. ¿Qué está haciendo la comisión? Bueno, pues ahorita la comisión estuvo en una etapa de audiencias públicas, hicimos un foro nacional y en este sentido, claro, estamos como Comisión de Gobernación, sí estamos abriendo el espacio ciudadano para que se viertan todo este tipo de opiniones. Adicionalmente, también todos los integrantes de la Comisión de Educación estamos muy involucrados y también hemos estado haciendo preguntas a todos estos expertos de derechos humanos, expertos constitucionalistas, para hablar sobre este tema. Y en cuanto a la redefinición de las Fuerzas Armadas, yo sí quisiera expresar mi punto de vista sobre el artículo 89, fracción sexta, que efectivamente nos tiene que dar el marco jurídico de cómo debe de actuar el Ejecutivo hacia las Fuerzas Armadas, porque esa es la facultad que se le está dando conforme al artículo constitucional. No obstante, también hay otros artículos constitucionales que, si quieren estar en cuanto a la regulación de esta Ley de Seguridad Nacional, entonces sí se tienen que expresar directamente en la minuta, cuestión que no está así todavía. Entonces, en este sentido, sí tenemos, yo creo que otra vez, volver a replantearnos realmente cuál es el objetivo de esta Ley de Seguridad Nacional, si es basar solamente el 89 fracción sexta o también vamos a ver lo correspondiente al artículo 119 o, por ejemplo, también cómo se va a coadyuvar con las fuerzas públicas en el artículo 21 de la Constitución. Entonces yo creo que sería lo correcto sería otra vez ver exactamente cómo se va a hacer, cómo vamos a plantear este objetivo de qué es lo que queremos regular. ¿Y así se está planteando en los foros, doctor? Bueno, los foros fueron un desfile, por cierto, muy crítico, de los contenidos del documento alterno, lo que se conoce como el documento de trabajo del Grupo Plural de la Cámara de Diputados, y también críticas a la misma minuta del Senado. Y ahí se planteó que si queremos ir a una nueva ley de seguridad nacional o a una reforma a la ley de seguridad nacional, efectivamente tenemos que hacer un análisis de todas las disposiciones constitucionales, no solamente aislar esta materia en el 89, como bien lo dice la diputada Corona. Yo comparto ese punto de vista que ella ha expresado ahora, porque la figura que se plantea ahí, que es una figura sui generis, es una especie de figura intermedia entre la suspensión de garantías y la no suspensión de garantías, esta figura de la afectación a la seguridad interior, sí es una figura extraordinaria que requeriría de la concurrencia más directa del Congreso. Yo sí estoy convencido de que más que una opinión, el Congreso debe tener una mayor participación para determinar una declaratoria en este sentido. Ello nos lleva a observar el 119, obviamente el 29, pero además la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que el Congreso acaba de aprobar y se acaba de publicar, porque delimita con toda claridad
cuáles garantías en modo alguno podrían ser no solo no suspendidas, sino puestas en cualquier nivel de riesgo. Entonces sí se requiere de un cotejo constitucional mucho más amplio que el que está planteando solo la minuta o el documento de trabajo. Sí, porque incluso uno de los problemas es redefinir incluso el propio concepto de seguridad nacional. Pero yendo más un poco al tema, ¿cuál sería entonces el papel del Congreso? ¿Se le dan mayores atribuciones de supervisión con la nueva minuta de seguridad nacional o se queda igual? En la minuta del Senado de la República se contempla una participación del Senado, pero está colocada con alfileres, y diría yo, incluso me atrevería a decir que es anticonstitucional, porque ahí se le da al Senado la facultad de revisar la legalidad del proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior. Usted y nosotros sabemos que esa es una facultad que el Senado de la República no tiene entre sus facultades exclusivas. En el 76 constitucional no tiene ningún papel revisor de la legalidad. Todos sabemos que es una facultad conferida en modo exclusivo al Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso se hizo para buscar alguna manera de intervención, saltándonos el orden constitucional. Yo creo que debiera ser aparejada a esta nueva ley o esta reforma de seguridad nacional, si realmente queremos una mayor intervención del Congreso, pues una modificación. Porque se le dan mayores facultades a todos. Bueno, sí, también yo aquí... Pero la bicameral de seguridad nacional... Hablando sobre este tema también, también aquí como que nos dan un poco la facultad a través de la bicameral, y como en algún momento yo lo expresé en alguno de los foros, se me hace totalmente incorrecto, también totalmente inconstitucional, que aparte nada más una parte de los legisladores, que son 6 los que constituyen la comisión bicameral, son los que tengan esa facultad, ¿no?, para poder estar involucrados y estar en esta declaración de afectación, lo cual es totalmente, pues hasta decirlo así, aberrante. No podemos empezar a hacer leyes que faculten de manera no fundamentada de qué es lo que se está haciendo, y sobre todo en un tema tan delicado como son las fuerzas militares, porque entonces ya ni siquiera estás tratando de ayudar a esas fuerzas militares. ¿Por qué? Porque las estás poniendo en un tema en donde la ciudadanía no está convencida de esa ley, y por lo tanto ya los estás exponiendo más, porque sabes que porque la ciudadanía ya tiene entonces la predisposición de que los militares están ahí de una manera que no están debidamente fundamentados, y por lo tanto la ciudadanía va a tener la creencia de que los militares, en vez de ayudar, no van a estar en contra de la misma ciudadanía. Y sobre todo porque la comisión bicameral, además de ser muy pequeña, 6 miembros, no tiene ninguna facultad. No es, para que nadie vaya a suponer, una comisión de seguridad nacional como la que existen en los parlamentos europeos o en el parlamento norteamericano. Bueno, ahí el Comité de Seguridad Nacional es un supercomité y realmente tienen atribuciones muy importantes. Son incluso comités que pueden, para ciertos efectos, convocar al momento que sea a cualquier funcionario, incluso que pueden iniciarle procedimientos de destitución. Acá es una comisión, por supuesto, integrada por miembros del Congreso muy respetables, pero sin facultades ni atribuciones, y tampoco pueden sustituir a los plenos de ambas cámaras una comisión. Entonces tenemos que buscar un mecanismo en el que realmente la comisión bicameral, si es la que se piensa, o podría ser por ahí, tuviera atribuciones mucho más claras, más objetivas, y que algunas de sus resoluciones desemboquen en una consulta al Pleno. O sea, solamente así podríamos pensar
por ahora en este mecanismo de la bicameral. Sin embargo, creo que en los foros y las audiencias nos están haciendo replantear muchas cosas de las que vienen tanto en la minuta y no se diga en el documento de trabajo alterno que se le ha dado en llamar del Grupo Plural, que ha sido pues muy embatido tanto en las audiencias como en el foro. Y además pues para eso convocamos, para que la gente opinara libremente, con toda franqueza. Tuvimos expositores de gran nivel. Empezamos con una conferencia magistral de Sergio García Ramírez, que dijo no solamente no puede ser vista aislada en términos de la Constitución esta reforma, Así es. sino debe ser vista en relación con otras leyes que están pendientes en el Congreso de la Unión. Y enlistó varios que están pendientes. Sí, Aquí sí yo tendría que también abundar sobre este tema, lo que es la reforma del Código de Justicia Militar. Claro. Que está pendiente. Porque también está Claro. pendiente, que también en el fondo es de derechos humanos y es la jurisdicción militar, que también aquí otra vez volvemos a tomar el tema de la Corte Internacional, las sentencias que como Estado mexicano no estamos cumpliendo. Entonces, sí hay una serie de leyes que tendrían que ser revaloradas y estudiadas conforme a lo que queremos para que sea nuestro plan nacional. ¿Por qué? Para que se incluya. Para dentro del que este plan nacional ya lo tengamos ya de una manera más cierta y por lo tanto ver cómo este plan nacional debe de prevalecer, y entonces sí la seguridad nacional tiene que tener los mecanismos para que siempre prevalezca este plan nacional, que tiene que ser ante todo. No tiene que, ahora sí que tiene que prevalecer sobre todo. Claro. Porque a mí me parece que lo que falta en el fondo es esto, una política de Estado Sí. en materia de seguridad nacional, y que trascienda realmente este concepto de seguridad estatal, o ligada fundamentalmente solo a la seguridad y al resguardo de la población, de los bienes. Sí, y sobre todo del gobierno o de la clase política, y tendremos que ir a un concepto mucho más avanzado que hoy se decanta ya en muchos países, de la llamada seguridad humana, la seguridad ciudadana, porque pues hacia allá tiene que ir la seguridad nacional, a la seguridad de las personas, no solo de las instituciones del Estado. Sí. Ese es el gran reto de este compromiso que tenemos. Pero pues también tenemos que aclarar algo que es muy importante. Nosotros estamos circunscritos a una minuta. ¿Podría haber una nueva ley de seguridad nacional? Pues sí, la podría haber. Hay iniciativas en las cámaras del Congreso. Así es. Yo no me opongo a que revisemos esas iniciativas, pero nuestra reglamentación, nuestra legislación orgánica como Cámara, nos impide mezclar iniciativas con minutas. Debe versar la revisión sobre lo que la Cámara nos envía, la Cámara de origen, y en todo caso cualquier modificación que le hagamos a esa minuta regresará a la otra, de nueva cuenta a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72 de la Constitución, que es el procedimiento de revisión bicameral. Pero nosotros vamos a circunscribir a la minuta. Entonces a esa minuta vamos a tener que hacer las adecuaciones atendiendo pues estas opiniones como la que hemos recibido de los foros. Sí, incluso en los foros, en la propia minuta habla de varios enfoques de transversales. Incluso en el Consejo de Seguridad Nacional se propone que se incluya a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión de Derechos Humanos, pero además un consejo, un órgano de especialistas. Esto es viable. ¿Por qué la Secretaría de la Función Pública? En este caso, ¿quién redefine y quién dice cuáles son los expertos en seguridad nacional que deben formar parte de este consejo? Yo no vería mal que en sus reuniones el Consejo de Seguridad Nacional, como lo hacen yo creo que otros muchos países, pueda llegarse de las opiniones de expertos, de especialistas. Por supuesto que los hay. En México hay investigadores de esta materia muy importantes, y sobre todo hay una corriente muy importante de estudio para la transformación de este concepto
de seguridad nacional ligado fundamentalmente a los intereses del Estado para vincularlos fundamentalmente con los intereses de las personas, de la convivencia social. Y ahí es donde muchas veces falta llegarse de opiniones. Es evidente que se trata de adicionar voces a una determinación. Yo creo que para estos efectos, de los que estamos hablando, de esta declaratoria de afectación al seguridad interior, el órgano a consultar debiera ser más amplio que el propio Ejecutivo, que el propio Consejo. Yo creo que podría ser, para los efectos de la declaratoria, con participación del Consejo de Seguridad Pública, Consejo Nacional. Que está desligado totalmente, que no viene incluido en la minuta. No está en la minuta. No está en la minuta. Este Consejo está en la Ley de Seguridad Pública, porque ahí participan los gobernadores. En el Consejo. Entonces, bueno, de ahí ya de alguna manera tendríamos una mayor concurrencia. Sí, porque revisando la minuta, diputada, no se definen los mecanismos puntualmente para tener una vinculación con los gobiernos estatales e incluso con los municipales. Tal pareciera que se quedara a la mitad la minuta. Pues yo creo que aquí en este punto, precisamente sí citando al artículo 119 de la Constitución, sí todo el mundo, ahora sí que en esta minuta, todas las secretarías de Estado tienen la posibilidad y la facultad de hacer una declaratoria. No obstante, aquí... ¿Quién la valida? Sí. Exactamente, o sea, y aquí en el 119, o sea, esto va totalmente en contraversión al 119, porque el 119 dice que todos los gobernadores podrían acudir a las Fuerzas Armadas, pero siempre y cuando pidiendo auxilio de... Y aquí se ve totalmente inconstitucional, porque hasta cualquier secretario de Estado puede llegar a decirle, pues en Chihuahua, yo creo que debemos de hacer una declaratoria. Entonces, ahí es donde viene que están todas las facultades de esta minuta, pues siendo revueltas, mezcladas de tal manera que hay cosas muy debatibles, que no podemos, yo insisto en mi punto, no podemos estar hablando de una minuta que sabemos que es inconstitucional en muchas facultades, en muchos temas que se están previendo. No podemos nosotros hacer una interpretación demasiado estirada para salvaguardar unos derechos que podrían llegar a ser salvaguardados, como son los actos de los militares, pero que se haga de manera correcta, no inconstitucional, no ahora sí que dando facultades a los que todavía, a los que no lo tienen. ¿Cómo votar esta minuta de ley, diputado, precisamente para prevenir los abusos de las Fuerzas Armadas? Bueno, la minuta ha tenido buen cuidado en incorporar el tema de los derechos humanos como un tema de especial pronunciamiento. Yo digo que ese fue el equilibrio que logró el Senado cuando dictaminó la minuta del presidente, porque claramente señaló que en modo alguno la declaratoria de afectación podría incluir movimientos sociales o conflictos postelectorales o requerimientos sociales por obligaciones laborales o administrativas, huelgas, etcétera. Hizo una salvedad muy clara. Luego también definió que en el caso de abusos, excesos o comisión de delitos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en actividades de coadyuvancia a la seguridad pública, estos serían enjuiciados por los tribunales competentes. Hay una discusión, hay una polémica en torno de si los tribunales competentes son los militares o los civiles. Yo me he inclinado por señalar que esa redacción, como está, habla de tribunales civiles, porque el fuero de guerra y la justicia militar está fundamentalmente ligada, bajo el 13 de la Constitución, al caso de guerra, que es la ausencia de paz, y al menos que el Ejecutivo y el Estado reconozca ya oficialmente y declare que es una guerra, entonces ahí podría funcionar el fuero militar. Sí, pero eso lo dice el Congreso. Pero eso no es así, y lo determina solo el Congreso. Bueno, pero aquí también tenemos que, y disculpe la interrupción, aquí sí también debemos de ver que la minuta viene también, o sea, también juega mucho con este concepto de paz y de guerra. Claro. Entonces, también no lo podemos dar por un hecho que necesariamente se interprete
como tribunales civiles. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí nosotros tenemos el gran reto y la gran responsabilidad de cambiar ese párrafo, y es muy sencillo, es una redacción. Vamos a dejar casi en sus términos ese artículo, pero hay que decir que quienes incurran en la comisión de delitos, violaciones a los derechos humanos, serán procesados en la justicia ordinaria, no hay ningún problema, y la justicia ordinaria pues, son los tribunales civiles. Yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas quisieran incluso ser enjuiciados en tribunales civiles, y hemos propuesto una intermedia, que sean enjuiciados en tribunales civiles y que compurguen sus penas en cárceles militares, porque también imagínense un tribunal que va a la cárcel ahí con todos los demás, lo linchan en cuanto entra, lo matan, ¿verdad? Entonces esas cosas, ¿cómo dotarla de derechos humanos? Pues vamos a tener que hacer un ajuste mayor a la minuta. Sí, hablando de retos, el que se vislumbra es controlar de alguna manera aquellas instituciones de seguridad nacional que no abusan de sus funciones de intervenciones, de comunicaciones entre particulares. La minuta viene muy puntual, sin embargo sí deja algunos espacios para que el Congreso pues decida y pueda efectuar algunas modificaciones. Pues en este sentido yo lo que podría decir sería el caso de las telecomunicaciones, que se le da la facultad al CISEN de obligar a un particular a proporcionar información sobre X o Y llamadas, cuestión de todo lo que sea comunicación. En este sentido sí estoy totalmente en desacuerdo, porque la seguridad nacional no puede obligar a ningún particular a hacer a una facultad, no a una facultad, porque ni siquiera va a ser facultad, no puede obligar a un particular a llevar a cabo ciertas cosas. Una atribución que es del Estado. Exactamente, totalmente. Ese es el punto. A ver, y eso también hay que decir, es que tenemos dos documentos. Uno es la minuta del Senado. Así es. Y otro es el documento de trabajo. Yo sí creo que el documento de trabajo ha ido a conferir una serie de facultades y de funciones, o pretende conferírselas al Ejército, que no están ni en la vocación ni en la formación, pero ni tampoco en las atribuciones constitucionales. A mí me parece que no necesitamos sustituir al Ministerio Público, me parecería muy delicado. Sí, incluso no se plantea. Al contrario, se le dota de mayores facultades, tanto en los foros, ¿no? La gente expresó que había que dotar de mayores elementos al Ministerio Público, y sí, evitar los abusos de los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Es uno de los grandes retos que se vislumbran. Sí, por supuesto. Como dice la diputada Corona, las Fuerzas Armadas requieren un marco legal, por supuesto que debemos de garantizar que su actuación no esté sujeta a riesgos, que no debamos exponer innecesariamente al Ejército, pero eso no quiere decir que ahora le cambiemos el rol constitucional a las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo podemos hacer con un justo equilibrio. Soy partidario de la minuta del Senado con ajustes necesarios en esta materia. Perfecto. Con muchos ajustes, sí. Bajo el punto de vista, sí, con muchísimos ajustes, y sobre todo yo sí soy de la idea que se tiene que revisar muy bien la parte de derechos humanos, porque la minuta del Senado se dio antes de la publicación de la reforma constitucional. Entonces, en ese sentido no se tomaron en cuenta, y en algún momento también en estas audiencias públicas recuerdo que me contestaron respecto a este tema de derechos humanos. No, pues estamos totalmente de acuerdo, porque la parte de derechos humanos está salvaguardada, porque se le va a preguntar al representante de derechos humanos en cada caso en concreto. Cada caso. Pero desgraciadamente no es vinculante. Claro. Ese tema no es vinculante. Entonces yo sí soy de la idea que debemos de revisar de una manera muy minuciosa, y sobre todo en el tema de derechos humanos. Es un trabajo muy intenso el que van a tener los próximos días. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a Lorena Corona Valdés su participación, Javier Corral
Muchísimas gracias también. Gracias, tocayo. Soy Javier Esquivel y les agradecemos su participación. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.